En esta segunda parte dialogaremos sobre la identificación de la hipoperfusión a través de medidas como el lactato, el delta de CO2, el llenado capilar, etc. Desde hace décadas se conoce la asociación entre lactato y mayor mortalidad. Y si bien es cierto que no existe un punto de corte establecido desde el cual aumenta la mortalidad, debido a que algunos autores han hablado de puntos de corte de 1.6, otros de 2.5, se sabe que el lactato es un marcador de peor pronóstico. Y es precisamente por eso que se recomienda la medición del lactato en la primera hora desde la cual ingresa el paciente al servicio de emergencias con un diagnóstico presuntivo de sepsis. Recordemos que según las guías del Surviving Sepsis, el choque séptico se define también en base a la presencia de hiperlactatemia. La hiperlactatemia, como bien sabemos, puede ser de dos tipos. Tipo A, que es aquella que es secundaria a hipoperfusión, estados de choque, hipoxemia, etcétera, etcétera. Y la tipo B, que sería aquella que es secundaria a enfermedades crónicas, ingestión de toxinas o medicamentos. En el Surviving Sepsis se define el choque séptico como un subgrupo de pacientes con profundas alteraciones circulatorias, celulares y metabólicas que necesitan vasopresores para mantener una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio y que además tienen hiperlactatemia con un punto de corte de 2 milimoles por litro en ausencia de hipovolemia. Bien sabemos que la sensibilidad del lactato ronda entre el 66 al 83%, con especificidades en torno al 80 a 85%. Es así que la tercera recomendación del Surviving Sepsis es una recomendación débil a favor de la medición del lactato sérico como una prueba ayudante en los pacientes con sepsis sospechada que no se ha confirmado. El lactato es un parámetro metabólico que tradicionalmente se ha relacionado con hipoperfusión y con hipoxia. Sin embargo, recordemos que de manera fisiológica se producen diariamente 1500 milimoles de lactato. Sabemos también que el hígado y los riñones representan más del 90% de la depuración por oxidación o por neoglucogénesis a través del ciclo de Cori del lactato. El hígado puntualmente es el responsable del 60% de la depuración del lactato. Y esto, si ustedes se ponen a analizar, se correlaciona mucho con los hallazgos del estudio Seneca de fenotipos de sepsis. Recuerden que en el estudio Seneca, los pacientes con un fenotipo delta se caracterizaban por una mayor hiperlactatemia, un choque más profundo y un mayor compromiso hepático. La disfunción hepática, evidentemente, va a exacerbar aún más la hiperlactatemia por los mecanismos que acabamos de mencionar. Además, tenemos conocimiento que la hiperlactatemia persistente es un factor pronóstico adverso en los pacientes con shock, mientras que cuando nosotros estamos haciendo una adecuada resucitación, en teoría, y esto lo sabemos desde los estudios de Rivers, hace más de 15 años, debería disminuir los niveles de lactato, y esta disminución de los niveles de lactato ha demostrado asociarse con una mayor recuperación en la literatura disponible. Existe la posibilidad de que nosotros tengamos un paciente con macrohemodinamias normales, gasto cardíaco óptimo, índice cardíaco adecuado, presiones arteriales medias en metas, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros vamos a evaluar la hipoperfusión y la microvasculatura, vamos a ver que va a existir una gran discrepancia. Y esto se conoce como la paradoja hemodinámica. Y es el paciente que, a pesar de tener macrohemodinamias normales, tiene un llenado capilar de 8 segundos, tiene una elevación del lactato, tiene una alteración marcada del estado de conciencia, tiene un Mottling score de 3 o 4, está en falla renal, además tiene
una disminución de la temperatura a nivel de las rodillas, etcétera, etcétera. Y esto precisamente se debe al compromiso de la microvasculatura y también puede estar relacionado con hipoperfusión hepatoesplénica. Es por estas razones que se recomienda el lactato como parte del monitoreo de los pacientes sépticos. Y es precisamente por ello que hace parte de la definición formal de choque séptico. Todas las células producen lactato y lo hacen a partir del metabolismo de la glucosa, muy de la mano con la glucólisis anaeróbica, que es lo que nos va a generar a nosotros lactato. Resulta que en estados anaeróbicos, si nos remitimos a bioquímica, la glucosa se convierte en 2 moléculas de piruvato y esas 2 moléculas de piruvato generan 2 moléculas netas de ATP, esto sin necesidad de oxígeno. Esa es la glucólisis anaeróbica. Resulta que ese piruvato puede metabolizarse gracias a la lactato deshidrogenasa en lactato. Empieza a incrementarse en la sangre y precisamente por eso es que los pacientes tienen hiperlactatemia. Otro punto importante, resulta que el piruvato también se va a convertir en acetil-CoA y esto va a servir como sustrato para el ciclo de Krebs a nivel mitocondrial. Ya dependiendo de la actividad del complejo deshidrogenasa de piruvato y también la disponibilidad de oxígeno, pues esto va a variar. Pero también debemos tener en cuenta aquí otra cosa. Cuando los pacientes están en un estado anaeróbico, no se puede producir ATP de manera adecuada a nivel de la mitocondria. Y lo que va a ocurrir es que el piruvato se convierte en lactato y cuando esto ocurre se genera un cofactor NAT para poder mantener la glucólisis. Esa es la formación anaeróbica del lactato, pero también tenemos una formación aeróbica del mismo. Cuando un paciente tiene inflamación sistémica, sepsis o choque, se activa el complejo neurohormonal adrenérgico. Esto lleva a que aumente la producción de epinefrina. La epinefrina estimula receptores beta-2 adrenérgicos a nivel del músculo esquelético, aumenta la actividad del AMP cíclico. Esa actividad del AMP cíclico promueve la glucogenólisis y también la glucólisis aeróbica. Además, la actividad del AMP cíclico también activa la bomba sodio-potasio ATPase. Lo que pasa es que el piruvato que se empieza a generar abruma la capacidad del complejo piruvato deshidrogenasa. Entonces empieza a aumentar la conversión a lactato. El lactato pasa a la circulación, puede utilizarse por las células musculares, el cerebro y el corazón durante el contexto del shock. El lactato que se genera y que es liberado a la circulación lo podemos medir y es algo que es elemental. Hay datos experimentales clásicos que han sugerido que la producción anaeróbica de lactato aumenta cuando el aporte de oxígeno cae por debajo de un umbral crítico, que es cuando nosotros llegamos a un punto en el cual el consumo de oxígeno se vuelve dependiente del suministro y precisamente esto es lo que podemos ver acá. Acá vemos una curva que nos explica a nosotros la relación entre el aporte y el consumo de oxígeno. Entonces nosotros tenemos una zona independiente, que es donde estoy señalando, donde estamos en un metabolismo aeróbico. Miren que va cayendo y va cayendo el aporte de oxígeno, llegamos a este punto crítico, alcanzamos la tasa de extracción crítica de oxígeno y ya empieza a caer el consumo de oxígeno. Miren que el consumo de oxígeno se cae. Además, empieza a incrementarse el lactato a medida que esto pasa. En la sepsis se sabe que, a diferencia de otros patrones de choque, como el choque hipovolémico, lo que vemos acá es de un choque hipovolémico, no un choque séptico. En la sepsis, a diferencia de otros tipos de choque, la elevación del lactato es temprana. Podemos verlo más claramente acá, en esta imagen, donde el consumo de oxígeno cae de manera temprana en comparación a la gráfica previa.
Es por eso que el séptico tiene una elevación más rápida del lactato. En términos fisiológicos se considera que el aporte de oxígeno normal es de 4 a 8 mililitros por kilo, mientras que el consumo de oxígeno ronda entre 150 a 300 mililitros minuto y la tasa de extracción normal se encuentra entre 20 a 30%. Percátense también de otra cosa muy interesante de la figura B, y es que en comparación con la relación clásica que puede verse en otras figuras como la que tenemos a la izquierda, acá las curvas van a ser más pronunciadas y se van a desplazar hacia arriba y hacia la derecha. ¿Esto qué implica? Esto implica que hay un aumento temprano, como dijimos, en los niveles de lactato porque aumenta el metabolismo anaeróbico. Además, la liberación de catecolaminas también estimula los receptores beta 2 y eso estimula la producción de lactato. Cuando se restablece el flujo sistémico y también el flujo regional y logramos mantener la oxigenación tisular, en teoría el lactato puede eliminarse y se elimina a través de unos transportadores que son los transportadores MST. MST es una sigla que significa transportadores monocarboxilato específicos. ¿Y dónde están esos transportadores? Básicamente en las mismas células que liberaron el lactato. Y allí nuevamente se convierte en piruvato para que ese piruvato pueda ingresar al ciclo de Krebs, como habíamos mencionado, a través de su conversión en acetil-CoA. Eso en teoría cuando la resucitación es exitosa. Sin embargo, las anomalías microcirculatorias comúnmente impiden la restauración de la oxigenación tisular y esto precisamente es lo que nos causa una hiperlactatemia progresiva. Si bien es cierto que semánticamente el término depuración o aclaramiento del lactato no es correcto, es el que se ha utilizado históricamente para referirse a esto, el delta de lactato. El término más ideal sería cinética del lactato. Y la cinética del lactato básicamente es un término que nos permite a nosotros clínicamente definir un cambio en los niveles de lactato entre dos puntos temporales. Y nosotros vamos a expresar esto de manera porcentual. Básicamente es el lactato que tenía el paciente menos el lactato en la segunda medición sobre el lactato basal del paciente multiplicado por 100. Nosotros sabemos que cuando hay una reducción del 10 al 20% por hora o hay una disminución de al menos el 10% en 6 horas durante la resucitación temprana, vamos a tener una menor mortalidad. Esto lo sabemos desde un estudio observacional prospectivo, que es un estudio clásico que se publica en el año 2004 por Bryant Guyen y por Emmanuel Rivers. Se publica en Critical Care, que es una de las revistas más importantes de medicina crítica. Se hace con 111 pacientes y este estudio muestra que los supervivientes al choque séptico tenían una cinética de lactato superior en las primeras 6 horas de ingreso. Estamos hablando que los que tenían un mejor pronóstico tenían un aclaramiento de más o menos un 38% frente a los pacientes que tenían un mal aclaramiento, que tenían unos valores en torno al 12%. Este trabajo también encontró que había una disminución de aproximadamente el 11% en la probabilidad de mortalidad por cada aumento del 10% en el aclaramiento del lactato. Además, los pacientes que tenían un aclaramiento del 10% más tenían una mayor disminución en la puntuación de Apache en las siguientes 72 horas y también una menor tasa de mortalidad a los 60 días. Acá podemos verlo expresado en un diagrama, en una curva de Kaplan-Meier, donde apreciamos la marcada diferencia en cuanto a probabilidad de sobrevida. Cuando nosotros tenemos pacientes que tienen un aclaramiento por debajo del 10%, miren que a los 60 días la probabilidad de supervivencia ronda
el 20%, versus los pacientes con un aclaramiento superior al 10%, donde la sobrevida para los 60 días ronda entre el 60 al 70%. Habíamos mencionado previamente que el término aclaramiento de lactato no es el ideal. Si bien esto es algo semántico, esto se debe a que el término depuración es un concepto estrictamente farmacocinético que se utiliza para poder describir la eliminación de medicamentos o de xenobióticos externos al organismo. Sin embargo, algunos autores han aplicado el concepto de aclaramiento también para referirse a la eliminación de sustancias endógenas del organismo. Vale la pena mencionar que el lactato durante la reanimación no cae porque se elimine más rápido, sino que esa disminución usualmente es inducida por una menor generación aeróbica y o anaeróbica del lactato. Es así que propiamente se debe más a esos mecanismos que per se a un incremento en la depuración propiamente hablando. Pero no toda hiperlactatemia es hipoperfusión. Es entonces así que, teniendo en cuenta este problema que ya lo habíamos explicado, se han propuesto otras variables clínicas para poder evaluar con mayor precisión la hipoxia tisular. Entre ellas tenemos el delta venoarterial de dióxido de carbono, que lo vamos a tratar más adelante. La relación lactato-piruvato y lo que viene a ser la relación del contenido venoarterial de dióxido de carbono con la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Para esto, nosotros debemos conocer los contenidos de dióxido de carbono y también los contenidos de oxígeno, tanto arteriales como venosos. Vamos a hablar solamente de estos dos, posteriormente vamos a profundizar sobre el delta de CO2. Se sabe que cuando nosotros encontramos una relación mayor o igual a 1.4, esto podría identificar la generación de dióxido de carbono anaeróbico por hipoperfusión, mientras que cuando nosotros encontramos una relación normal, esto sugiere otras causas no relacionadas con la hipoperfusión. Se ha propuesto también la relación lactato-piruvato, que básicamente es el valor del lactato sérico sobre el piruvato sérico, y se sabe que cuando está por encima o es igual a 18, esto nos indica hipoxemia. Es muy difícil que nosotros sepamos si el lactato de nuestro paciente se está generando propiamente por anaerobiosis o se debe a mecanismos aeróbicos. Es algo extremadamente complejo, pero desde el plano didáctico debemos saber que estas son las dos formas en las cuales se produce. Resulta que la producción aumentada de lactato siempre va a ser un fenómeno multifactorial durante el choque. Y a medida que evoluciona la hipoperfusión tisular, las células empiezan a cambiar la generación de ATP hacia una glucólisis anaeróbica, y debemos también tener en cuenta que cuando se activa la respuesta neurohormonal, que es una respuesta compensatoria, se empieza a activar también la glucólisis aeróbica a nivel muscular. Cuando nosotros resucitamos a un paciente, la disminución del lactato se debe a la reperfusión, se debe también a la desactivación de la respuesta adrenérgica, mientras que cuando nuestro paciente tiene una hiperlactatemia persistente y progresiva, usualmente esto implica un shock refractario, una hipoxia, una hiperadrenergia tóxica u otro tipo de mecanismos. Entonces, ¿por qué el lactato junto al delta de CO2 nos indican a nosotros hipoperfusión? Ya respondimos la cuestión del lactato. Ahora hablemos un poco del dióxido de carbono. Primero traigamos a colación algunos antecedentes fisiológicos. Hay varios parámetros derivados del dióxido de carbono que a nosotros como clínicos nos pueden aportar información valiosa sobre la micro y la macrohemodinamia, esto en etapas tempranas del choque. ¿Qué va a ocurrir luego del choque? Lo primero que se va a empezar a alterar, y se altera antes que el lactato, son los niveles de dióxido de carbono.
Entonces en la práctica hay una medida muy simple que podemos aplicar, que es la diferencia veno-arterial de dióxido de carbono y también la relación entre el delta del contenido veno-arterial de dióxido de carbono y la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Son herramientas que podemos emplear y que son muy útiles. Recordemos que el dióxido de carbono puede producirse de manera aeróbica y también de manera anaeróbica. Entonces, traigamos a colación algunas cuestiones bioquímicas. El dióxido de carbono, que es producido de manera anaeróbica, es un producto metabólico terminal que es generado en condiciones normoxémicas en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs fue descrito por Alfred Krebs en el año 1953 y es un ciclo que toma como sustrato al acetil-CoA que viene de la glucólisis para poder dar energía. Entonces vamos a describir el proceso de glucólisis y de ciclo de Krebs, debido a que necesitamos saberlo para poder entender las afecciones relacionadas con el dióxido de carbono y por qué el dióxido de carbono indica hipoperfusión. Resulta que lo primero que ocurre cuando nosotros ingerimos glucosa es que la glucosa, gracias a una exoquinasa, pasando una ATP a una ADP, produce glucosa 6-fosfato. Y esa glucosa 6-fosfato, mediante una fosfohexosa isomerasa, pasa a fructuosa 6-fosfato. Esa fructuosa 6-fosfato, nuevamente pasando una ATP a una ADP, a través de la fosfofructoquinasa, pasa a 1,6-difosfato. Y ese 1,6-difosfato, por una aldolasa, pasa a gliceraldehído 3-fosfato. Y ese gliceraldehído 3-fosfato, gracias a la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, pasa a difosfoglicerato y forma en ese proceso 2 NADH que van a aportar energía. Además, ese difosfoglicerato, gracias a una fosfoglicerato quinasa, genera 2 moléculas de ATP y pasa a ser 3-fosfoglicerato. Y ese 3-fosfoglicerato, gracias a la fosfoglicerato mutasa, pasa a ser 2-fosfoglicerato. Y ese 2-fosfoglicerato, gracias a la enolasa, pasa a ser fosfenolpiruvato. Y luego la piruvato-quinasa genera 2 moléculas de ATP y genera un piruvato. Durante esta reacción se generan 2 piruvatos y los piruvatos, gracias a la piruvato deshidrogenasa, pasan a acetil-CoA y el acetil-CoA es el que entra al ciclo de Krebs o al ciclo de los citratos. Básicamente lo que ocurre es que ese acetil-CoA, gracias a la citrato sintasa, pasa a ser citrato, ese citrato gracias a la conitasa pasa a cis-aconitato, ese cis-aconitato gracias a una conitasa pasa a isocitrato, el isocitrato por una isocitrato deshidrogenasa genera una H y genera una molécula de dióxido de carbono y pasa a ser alfa-acetoglutarato y ese alfa-acetoglutarato pasa a ser succinil-CoA, genera otra molécula de dióxido de carbono, además de que genera NADH y la succinil-CoA gracias a la succinil-CoA sintasa genera primero un GTP y pasa también a succinato y ese succinato gracias a la succinato deshidrogenasa pasa a fumarato y ese fumarato gracias a la hidratasa pasa a malato y posteriormente ese malato gracias a una malato deshidrogenasa pasa a oxaloacetato y durante ese proceso pues forma NADH y el oxalacetato básicamente se reintroduce al ciclo de Krebs. Entonces resulta que la producción del dióxido de carbono es algo que va a ser proporcional al consumo de oxígeno. Eso se explica a través de una ecuación que dice que la producción de dióxido de carbono va a ser igual al RQ, que es el coeficiente respiratorio, multiplicado por el consumo de oxígeno. El cociente respiratorio es un valor que refleja la proporción de moles de dióxido de carbono que se generan por mol de oxígeno que se consume a nivel tisular. En condiciones normales varía entre 0.6 a 1.
Cuando empieza a aumentar la producción de dióxido de carbono mediante mecanismos aeróbicos, lo que va a ocurrir es que va a haber un incremento en el metabolismo oxidativo que nos va a explicar ese incremento en la producción del dióxido de carbono. Usualmente el valor varía entre 0.6 a 1. Resulta que la producción de dióxido de carbono aeróbica aumenta cuando aumenta el metabolismo oxidativo. Cuando un paciente está en reposo aeróbico, el coeficiente respiratorio nunca va a ser superior a 1. ¿Por qué? Básicamente porque la producción de dióxido de carbono no debe superar la cantidad de oxígeno que se consume. Sin embargo, cuando el paciente hace ejercicio o está en situaciones patológicas, puntualmente la sepsis, lo que va a ocurrir es que se va a empezar a generar dióxido de carbono anaeróbico. Esto lo que va a hacer es que la relación se afecte y vamos a pasar a tener unos valores superiores a 1. Esos valores superiores a 1 nos indican a nosotros que hay hipoperfusión, independientemente del mecanismo que aumente la producción de dióxido de carbono, sea la producción aeróbica que la acabamos de explicar o sea la producción anaeróbica que la explicaremos en la siguiente diapositiva. Cuando nosotros tenemos una diferencia venoarterial de dióxido de carbono aumentada, esto nos va a indicar a nosotros que hay una hipoperfusión. Y esa hipoperfusión puede ser porque el gasto cardíaco no puede eliminar el dióxido de carbono o porque el paciente tiene una alteración en la microvasculatura. Y esto lo vamos a ver en unas imágenes que son planteadas por el doctor Gustavo Espina Tascón en el libro de monitoría hemodinámica de Michael Pinsky. Sabemos entonces que la hipoxia aumenta la producción anaeróbica de dióxido de carbono porque durante la hipoxia se empiezan a liberar hidrogeniones. Esos hidrogeniones se liberan en reacciones que van a estar mediadas por la ATPasa, la oxoquinasa, la fosfofructoquinasa y el gliceraldehído 3-fosfato de deshidrogenasa. Esa liberación de hidrogeniones se contrarresta por reacciones que consumen hidrogeniones, mediadas por ejemplo a través de AMP desaminasa, piruvato quinasa, lactato deshidrogenasa y creatina quinasa. Cuando nosotros hablamos sobre la liberación de hidrogeniones, debemos mencionar un concepto que es el de liberación neta de hidrogeniones. Y la liberación neta de hidrogeniones básicamente va a ser igual a las reacciones que producen hidrogeniones menos las reacciones que consumen hidrogeniones. Entonces, el aumento del dióxido de carbono en el contexto anaeróbico se debe a que el bicarbonato empieza a capturar el exceso de hidrogeniones para convertirse en ácido carbónico y luego este ácido carbónico, como vemos acá, se disocia en agua y en dióxido de carbono. Entonces, claramente, como se expresa mediante la ecuación que vemos en pantalla, que se encuentra arriba de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, así es como se va a incrementar la producción anaeróbica del dióxido de carbono. Entonces, esto nos explica los mecanismos fisiopatológicos mediante los cuales se va a incrementar el dióxido de carbono. Hay otra fuente que también debemos mencionar, que es la descarboxilación anaeróbica de sustratos como el alfa-acetoglutarato y también el oxaloacetato, mediante algunas de las rutas metabólicas que hemos explicado a priori. Vamos a hablar un poco sobre el transporte de dióxido de carbono en el organismo. Recordemos entonces que la excreción de dióxido de carbono en esencia es un fenómeno pasivo. Esto significa que el dióxido de carbono se transfiere por gradientes electroquímicos de la célula al ambiente y del ambiente a la célula. Además, recordemos que el dióxido de carbono se diluye 20 a 30 veces más fácil que el oxígeno. La evolución ha asegurado que nosotros podamos transportar grandes cantidades
de dióxido de carbono sin que existan variaciones significativas a nivel del flujo sanguíneo, entre arterias, capilares y venas. De allí que en condiciones normales las presiones de dióxido de carbono en cuanto a el valor del delta, que el delta lo calculamos cogiendo el valor de la presión arterial de dióxido de carbono y la presión venosa de dióxido de carbono, vamos a tener un valor que va a ser inferior a 6. Entonces nosotros inspiramos, cuando inspiramos ingresa aire, ese aire se une a la hemoglobina, ocurre algo que es el efecto Haldane, se libera el dióxido de carbono hacia el alveolo debido a que cuando aumenta la concentración de oxígeno aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y disminuye la afinidad de la hemoglobina por el dióxido de carbono, se transporta el oxígeno, llegamos a la microvasculatura, se intercambia nuevamente el oxígeno por el dióxido de carbono a partir del efecto que acabamos de describir y vamos a tener a nivel del extremo venoso una cantidad de dióxido de carbono mayor. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con un problema a nivel de la microvasculatura o que tiene una disminución en el gasto cardíaco, lo que puede ocurrir es que en el caso de que el problema se deba a un compromiso en la bomba, que se empiece a acumular dióxido de carbono en los capilares y como el flujo es bajo no se puede barrer adecuadamente, por ende el gradiente va a ser mayor y en el caso de que se pierda la microvasculatura, el dióxido de carbono que se está produciendo en la periferia de los vasos no reclutados o no funcionales en la microvasculatura se va a difundir hacia los pocos capilares que estén funcionando. Entonces se va a acumular más y al acumularse más vamos a tener un valor del delta de CO2 más alto. Esto lo veremos más adelante. Pero ¿cómo se transporta el dióxido de carbono en la sangre? Básicamente lo hace de forma disuelta como ácido carbónico, bicarbonato, carbonato o compuestos carbamino. El dióxido de carbono que está disuelto básicamente sigue la ley de Henry, que indica que a una temperatura constante cualquier gas se disuelve en una fase líquida según su presión parcial en fase gaseosa. Y en condiciones normales este dióxido de carbono disuelto representa el 5%. El ácido carbónico es fruto de la reacción entre el dióxido de carbono y el agua. Previamente habíamos visto la ecuación de reacciones asociadas con la formación de ácido carbónico y como este ácido carbónico se podía convertir también en dióxido de carbono y agua, pero estos dos últimos también se pueden convertir en ácido carbónico y precisamente eso es lo que está expresado a través de las flechas donde estoy señalando. Entonces, ¿qué ocurre? En un paciente que tiene un pH normal, la mayoría del ácido carbónico se disocia en hidrogeniones y también en bicarbonato, por lo cual se estima que el ácido carbónico representa un 400avo del dióxido de carbono. El otro componente mediante el cual también se transporta el dióxido de carbono en la sangre es el bicarbonato, que el bicarbonato procede de la disociación de ácido carbónico en hidrogeniones y en bicarbonato. También puede proceder de la combinación directa del dióxido de carbono y de 1H. Esto se hace a través de la anhidrasa carbónica y también se puede generar a través de la combinación de carbonato y de hidrogeniones. Puntualmente, el dióxido de carbono que se encuentra en el bicarbonato representa aproximadamente el 90% del CO2. Se puede transportar también en carbonato, que surge de la disociación del bicarbonato y representa una cantidad muy insignificante, o mediante compuestos carbaminos, por ejemplo la hemoglobina carbamino, que representan menos del 5% del contenido total de dióxido de carbono a nivel arterial. A una temperatura estándar,
el contenido total de dióxido de carbono en la sangre arterial va a ser de 48 mililitros por decilitro. Entonces esos 48 mililitros por decilitro se van a encontrar a nivel de la sangre arterial. Eso equivale en esta condición de un contexto estándar aproximadamente a 40 milímetros de mercurio de una presión arterial de dióxido de carbono. Este dióxido de carbono va a estar en un 90% como bicarbonato y en un 5% como un compuesto carbamino. Luego pasamos a la microcirculación, va a haber un incremento del dióxido de carbono, entonces el contenido venoso de dióxido de carbono va a pasar a ser de 52 mililitros por decilitro a nivel de la sangre venosa mixta. De esto, el 10% va a ser dióxido de carbono disuelto, el 69% va a ser bicarbonato y aproximadamente un 21% va a ser un producto carbamino. Resulta que las mitocondrias generan, como vimos previamente, dióxido de carbono durante el ciclo de Krebs, y ese dióxido de carbono se difunde desde las células hacia el plasma sanguíneo. Entonces, 11% del incremental va a permanecer en el plasma sanguíneo a lo largo del camino hacia los pulmones. De este 6% se va a transportar como dióxido de carbono disuelto. De este, un 5 o 6% se va a transportar como dióxido de carbono disuelto, un 5 a 6% se va a transportar como bicarbonato y una pequeña cantidad se va a transportar como compuesto carbamino. El otro 89% va a ingresar a los glóbulos rojos a través de una acuaporina 1 y un complejo RH, que son canales de gas. Y de este 89%, 4% va a estar disuelto en el citosol, 21% va a estar como compuesto carbamino y 64% va a estar como bicarbonato generado por la anidrasa carbónica. Además, el intercambiador de aniones 1 también va a transportar el bicarbonato recién sintetizado fuera de la célula y va a promover una mayor generación de bicarbonato. El transporte del dióxido de carbono depende de la presión de dióxido de carbono, del pH y de la presión de oxígeno. Habíamos mencionado previamente el efecto Haldane, ya vamos a ir para allá. Acá podemos apreciar entonces la curva de disociación del dióxido de carbono. Esta curva en rangos fisiológicos tiene una relación lineal en relación a la presión de dióxido de carbono y también la presión de oxígeno. Resulta entonces que el contenido total de dióxido de carbono va a ser inversamente proporcional a la presión de oxígeno. Entonces el contenido total de dióxido de carbono va a ser inversamente proporcional a la presión de oxígeno. Y debemos mencionar el efecto Haldane. El efecto Haldane nos explica que la desoxigenación aumenta la afinidad de la hemoglobina por el dióxido de carbono. Esto explica por qué ocurre la captación de oxígeno por los tejidos mientras se genera una descarga de dióxido de carbono hacia la sangre venosa. O también explica por qué la mayor captación de oxígeno en los capilares alveolares permite una mayor extracción hacia el alveolo del dióxido de carbono, que esto lo habíamos mencionado previamente. La obtención de los contenidos de dióxido de carbono se hace a partir de la fórmula que vemos en pantalla, que es la fórmula de Douglas. Es un cálculo complejo que además tiene un alto grado de error. Entonces nosotros podemos utilizar mejor dentro de la praxis el delta venoarterial de dióxido de carbono. Debemos mencionar, antes de hablar del delta, a la ley de Fick. Resulta que la ecuación de Fick nos indica a nosotros, como vemos en pantalla, que la producción de dióxido de carbono va a ser igual al gasto cardíaco multiplicado por la diferencia venoarterial de dióxido de carbono. Y debido a que el delta de contenido venoarterial nosotros lo podemos reemplazar por el delta de la presión venoarterial de dióxido de carbono, cuando nosotros despejamos las ecuaciones vamos a tener que el delta de dióxido de carbono va a ser igual a el factor K, que el factor K es un coeficiente pseudolineal
que se supone es constante en condiciones fisiológicas por la producción de dióxido de carbono sobre el gasto cardíaco. Y precisamente a partir de esta ecuación despejada, nosotros podemos concluir que el gasto cardíaco mantiene una relación inversa con los aumentos del delta de CO2. En otras palabras, a mayor delta, en teoría el gasto cardíaco va a ser menor. Y esto se debe a un fenómeno que se conoce como fenómeno de estancamiento del dióxido de carbono. Habíamos mencionado previamente este factor K o este coeficiente. Resulta que el factor K puede aumentar hasta 6 veces cuando un paciente está en un estado de hipoxia o está en acidosis metabólica. Y esto también va a generar cambios en la relación curvilínea que existe entre la presión de dióxido de carbono y los contenidos de dióxido de carbono. El fenómeno de estancamiento que habíamos descrito previamente fue descrito en la literatura en múltiples estudios que se hicieron inicialmente en modelos animales de parada cardíaca y ya posteriormente en humanos. Debemos mencionar algunos estudios de Glunder y Wave que se publicaron en Circulation y en el New England Journal of Medicine, que establecieron que existía un vínculo entre la detención del flujo sanguíneo y la acumulación de dióxido de carbono. Posteriormente, en modelos de choque hipovolémico y obstructivo, también se demostró que existe una relación inversa entre el delta de dióxido de carbono y el gasto cardíaco. Inicialmente se planteó que la elevación del delta se debía a disoxia tisular, básicamente porque la elevación del delta parecía aparecer con los valores críticos de suministro de oxígeno. Y esto lo sugirió el Dr. Bowles. Sin embargo, esta incógnita posteriormente fue solucionada por Ballet y colaboradores. ¿Ellos qué hicieron para poder despejar esta duda? Ellos diseñaron un experimento para poder medir los cambios del delta de CO2 en modelos caninos. Ellos hicieron unos descensos comparables del aporte de oxígeno a través de dos mecanismos distintos de hipoxia. Uno fue un mecanismo de hipoxia isquémica, lo que hacían era detener el flujo, y el otro era una hipoxia hipóxica, donde ellos preservaban el flujo. Y ellos descubrieron que en el grupo de hipoxia isquémica se experimentaba un incremento del doble en la elevación del delta de CO2. También debemos mencionar este estudio de Nevier y colaboradores. Ellos también constataron esto. Lo que hicieron fue medir la diferencia de dióxido de carbono entre la mucosa intestinal y arterial en un modelo de hipoxia hipóxica y en otro de hipoxia isquémica, y encontraron que la diferencia del delta de CO2 fue mayor en la hipoxia isquémica, mientras que en la hipoxia hipóxica se mantenía igual. Es así que la elevación del delta de CO2 no necesariamente está relacionado con una disoxia o una hipoxia a nivel de la célula. Sabemos entonces que la sepsis genera anomalías microcirculatorias, disminuye la densidad capilar funcional, aumenta la heterogeneidad del flujo sanguíneo, además que a medida que hay una menor cantidad de capilares bien perfundidos, hay un incremento en el delta de CO2. En pantalla vemos un estudio de Creteu y del Dr. De Becque. Fue un estudio que utilizó evaluaciones de la microcirculación sublingual, que midió el dióxido de carbono en el tejido sublingual y en la mucosa gástrica durante una infusión de dobutamina, y mostró que el aumento del gasto cardíaco y la saturación venosa de oxígeno se asociaba con disminuciones del delta de CO2 en el tejido sublingual. Por lo cual, ellos concluyeron que entre más vasos pequeños estén bien perfundidos, menor va a ser el delta de CO2. Esto podemos ejemplificarlo a partir de estas imágenes tan ilustrativas. Cuando nosotros tenemos un paciente normal que tiene un gasto cardíaco preservado, adecuadas medidas macrohemodinámicas, que tiene la microvasculatura funcional y es homogénea, vamos a explicar esto a partir de los contenidos de dióxido de carbono y las presiones de dióxido de carbono. Si nosotros tenemos en esta situación hipotética 48 mililitros por decilitro de dióxido de carbono, estos se van a distribuir en los 4 capilares, porque todos los capilares son homogéneos. Por lo tanto, el efluente que tendríamos acá va a ser de 52 mililitros por decilitro. En otras palabras, si lo
tendiéramos desde las presiones. Va a pasar de 40 a 46 milímetros de mercurio, o sea que el delta de CO2 va a ser normal. Un delta de CO2 normal es por debajo de 6. Si nosotros tenemos un paciente con un bajo gasto cardíaco, pero que tiene un flujo microvascular homogéneo, lo que va a ocurrir es que el dióxido de carbono se va a estancar en el vaso. Por lo tanto, va a haber una mayor carga de dióxido de carbono en el efluente venoso y el delta va a ser superior a 6. Podemos tener también situaciones donde hay bajo gasto cardíaco y la microvasculatura es heterogénea. En este caso, la elevación del delta de CO2 va a ser multifactorial. Se va a deber tanto a un estancamiento vascular como a una sobrecarga de dióxido de carbono que viene de los grupos celulares distantes al capilar funcional. Vamos a tener en este contexto particular un delta de CO2 muchísimo más elevado. Si nosotros tenemos un paciente con un gasto cardíaco normal, pero que tiene un flujo microvascular heterogéneo, acá no va a haber un fenómeno de estancamiento y puntualmente el exceso de dióxido de carbono va a venir de las células adyacentes a los capilares no reclutados, por lo cual se va a incrementar por esa sobrecarga el delta de CO2. Podemos tener también pacientes que tengan una microvasculatura heterogénea y un gasto cardíaco aumentado. Aquí el delta de CO2 también va a incrementarse, aunque discretamente, y va a provenir de los grupos celulares adyacentes y va a provenir puntualmente de un aumento en la generación del dióxido de carbono tanto por mecanismos aeróbicos como anaeróbicos. Pero acá el gasto cardíaco sí va a estar lavando el dióxido de carbono. En este contexto particular, este paciente se beneficiaría de la utilización de vasopresores. Podemos tener otro escenario, que es el escenario de una adecuada reanimación, utilización de líquidos, vasopresores temprano, etcétera, etcétera, que nosotros vamos a generar un reclutamiento capilar, vamos a mejorar el gasto cardíaco, mejoraremos el tono y la microvasculatura y el delta de CO2 se va a normalizar. A partir de todo esto nosotros podemos concluir que los cambios del delta de CO2 nos indican a nosotros variaciones tanto micro como macrovasculares. Y esto lo constata el doctor Gustavo Espina Tascón, al igual que el doctor De Becque, en múltiples estudios. Cuando tenemos un delta de CO2 mayor a 6, o puede ser por alteración en la microvasculatura o por un gasto cardíaco bajo. Si nosotros tenemos un paciente con un delta de CO2 mayor de 6 y una saturación venosa central mayor del 70%, esto se asocia con falla multiorgánica más grave. Y se sabe en la actualidad que los pacientes que tienen un delta de CO2 más elevado van a ser pacientes que se van a morir más a 28 días. Cuando nosotros tenemos un paciente con choque séptico que tiene una elevación del delta de CO2, ese paciente se va a morir más. Finalmente llegamos a la relación entre la producción de dióxido de carbono y el consumo de oxígeno, que se denomina en la literatura también como el RQ. En condiciones de reposo aeróbico no debe ser mayor a 1, pero la relación del contenido venoarterial de dióxido de carbono y del contenido arteriovenoso de oxígeno podría ser un sustituto de la relación de la producción del dióxido de carbono con el consumo de oxígeno. Otra cuestión importante es que en estados de demanda metabólica excesiva, la producción de dióxido de carbono empieza a superar el consumo de oxígeno. Por eso es que en los choques circulatorios o cuando el paciente se encuentra en metabolismo anaeróbico, va a haber una disminución del consumo de oxígeno que va a ser muy superior a la caída en la producción de dióxido de carbono. Y precisamente esto explica por qué hay un aumento en la relación entre la producción de dióxido de carbono y el consumo de oxígeno. Recordemos que cuando hay un gasto cardíaco inadecuado y hay una mala distribución del flujo sanguíneo a nivel microvascular y existe además bloqueo mitocondrial, va a disminuir el consumo de oxígeno, va a caer
la producción de dióxido de carbono aeróbica, pero el metabolismo celular se va a desplazar hacia la glucólisis anaeróbica y se van a liberar hidrogeniones, y ese exceso de hidrogeniones va a ser amortiguado por el bicarbonato, que va a generar ácido carbónico, y el ácido carbónico se va a disociar en agua y en dióxido de carbono y va a aumentar la producción anaeróbica de dióxido de carbono, y por ende va a aumentar la relación entre el contenido venoarterial de dióxido de carbono y el contenido arteriovenoso de oxígeno. Esto tiene algunas implicaciones importantes. Entonces, en este estudio, Meconzo de Saab y colaboradores mostraron que las presiones de dióxido de carbono son buenos sustitutos a los contenidos venoarteriales de dióxido de carbono. Si nosotros tenemos un delta de CO2 elevado y un lactato mayor a 2, esto es muy indicativo de un metabolismo anaeróbico, y eso queda demostrado en este estudio. También el doctor Gustavo Espina Tascón mostró que la hiperlactatemia persistente y una relación mayor de 1 del delta de los contenidos venoarteriales de dióxido de carbono y del delta del contenido arteriovenoso de oxígeno se asociaba con mayor disfunción orgánica y con peores resultados clínicos. Sin embargo, cuando nosotros consideramos el efecto Haldane, que recordemos que el efecto Haldane dice que ante la hipoxia empieza a aumentar la afinidad de la hemoglobina por el dióxido de carbono, vemos que el delta de las presiones venoarteriales de dióxido de carbono y el contenido arteriovenoso de oxígeno solamente va a ser confiable cuando la presión de dióxido de carbono, el pH y la saturación venosa de oxígeno se aproximen a la normalidad. Cuando nosotros tenemos una presión de dióxido de carbono o una saturación venosa de oxígeno que es baja, esto no va a ser tan confiable.